Queridos hermanos, hoy van a buscar a Jesús, la madre y los hermanos. Y cuando llaman a Jesús, Jesús dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mira a su alrededor, los que hacen la voluntad de Dios y por ende los que escuchan también la palabra de Dios. Hay otro evangelista que dice: los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mira a su alrededor, los que están escuchando, y dice: los que hacen la voluntad de Dios. Cabría aquí entonces hacer una aclaración que tal vez por la mayoría es conocida. Cuando el Evangelio habla de hermanos, está hablando de parientes, porque en la lengua de Jesús, la lengua hebrea, en el lenguaje arameo, no existe realmente una palabra para designar tíos, para designar sobrinos, para designar familiares. Todos son hermanos, y con esa expresión se abarca a toda la familia. Quien va a buscar es María y sus familiares, sus primos, sus parientes, preocupados, extrañados tal vez al ver a aquel que creció con ellos, cómo tiene esa autoridad del Señor, porque se ha revelado y se ha manifestado ya su divinidad, se ha manifestado ya que es el Hijo de Dios. Y aquellos no son capaces de ver la presencia de Dios en lo que veían algo normal, natural, como cercano a ellos. Qué bonito cómo el Señor manifiesta su gloria, manifiesta su poder de una manera tan sencilla, tan coloquial, que tal vez algunos no lo notan. En muchos relatos del Evangelio muestran cómo tal vez en los discípulos de Emaús no lo reconocen. Hay textos de la resurrección que los apóstoles no reconocen. Es tan sencillo, tan amoroso, tan lindo, tan hermoso este camino del Señor que no se le reconoce, porque se esperan cosas portentosas. El pueblo de Israel esperaba un Mesías militar, un Mesías político, un Mesías guerrero. Y Jesús es un Mesías del amor, es un Mesías de la esperanza, de la paz. Por eso ni siquiera sus propios familiares pudieron ver allí la presencia del Mesías. Era alguien que realmente era amoroso, sencillo, humilde, pero no tenía ese fenotipo y esas características que esperaban todos sobre el Mesías, de poder, de fuerza, de militar, de político. Y el Señor manifiesta su gloria en la sencillez y en el amor allí. Y nos está diciendo: vea, quien escucha la palabra de Dios, quien la pone en práctica, ese es mi madre y mis hermanos. Ese es el que realmente es mi familia, quienes escuchan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos invita a amarnos, la palabra de Dios nos invita a ser instrumentos de paz, la palabra de Dios nos invita a servirnos. Esa es la palabra de Dios. Y el mundo nos habla de otras cosas, por eso el mundo no reconoce la presencia de Dios, y por eso muchas veces nosotros no reconocemos el mensaje de Dios, porque el mundo nos manda el mensaje del dinero, del placer, del poder. Cabe resaltar aquí además que no está haciendo un ataque a la Santísima Virgen María, sino que más bien es una apología, porque está marcando la pauta y marcando realmente la importancia en María, no en su maternidad material, en el hecho de haber recibido a Jesús, al Hijo de Dios, en su vientre, sino por el hecho de haber recibido al Hijo de Dios primero en su corazón. María es aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Quién más que María hace la voluntad de Dios? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, dice el relato evangélico. Y María es aquella que dice: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Por lo tanto, está resaltando: mi madre y mis hermanos, la maternidad de María radica su fuerza, su poder, su gloria, su grandeza. No está en haberme tenido en el vientre, sino en hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos que ser como María, hacer la voluntad de Dios en lo sencillo, porque el mundo nos invita a tantas cosas portentosas, el éxito, la fama, el poder, y Dios nos invita a lo sencillo, al amor, a la caridad y el servicio, a hacer la voluntad de Dios y así ser familia del Señor. Yo quiero ser familia del Señor. ¿Tú quieres ser familia de Dios?